Hola, bienvenido a tu programa Caminando con Dios. Yo soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global. Nuevamente quiero darte las gracias por estar sintonizándome en este día y dándome la oportunidad, siempre me gusta decir, de compartir contigo las verdades presentes, la verdad que el Señor está revelando para un tiempo como este. Durante nuestro programa tenemos una línea de oración abierta, allí está el número en pantalla y puedes llamarnos, siéntete libre de compartir con nosotros tus necesidades, compartir con nosotros de lo que Dios está haciendo en tu vida a través de este programa y para nosotros siempre va a ser de bendición escuchar tus comentarios. También quiero decirte que si quieres mirar toda nuestra programación y mirar vamos a decir, las series grabadas pues ya en el orden, puedes entrar en YouTube a nuestro canal Global Advance CM, va a ser de gran bendición. Allí vas a encontrar muchísimo material que hemos hecho a lo largo de este tiempo. Y también, por supuesto, ahí está en pantalla nuestra dirección. Queremos invitarte para que nos visites en cualquier momento cuando tengas necesidad o si estás buscando una congregación. Somos un ministerio que ha sido equipado por Dios para un tiempo como este, para trabajar con el cuerpo de Cristo como equipándolo, formándolo, enseñándole, para que pueda impactar las naciones. Ese es nuestro diseño espiritual y le damos gracias a Dios por la visión que nos ha entregado y porque también nos ha habilitado en un tiempo como este para poder cumplir ese llamado. He estado trabajando una serie bien interesante, las fiestas de Israel, y estamos trabajando la segunda fiesta en este momento, los panes sin levadura. Y en el programa anterior me quedaba en cuál es la levadura para el nuevo pacto o en el tiempo presente de acuerdo a la palabra. Y te hablaba de Gálatas capítulo 5, versos 4 al 9, cuando Pablo le empieza a llamar la atención a la iglesia de los Gálatas diciendo que si dejaban que un poquito de levadura leudara la masa, se caían de la gracia. Y quiero recordarte que cuando estábamos al principio del tema en panes sin levadura, cuando estudiábamos en el capítulo de Éxodo y de Levítico, recuerda que el Señor le dijo de manera muy específica al pueblo que si levadura era encontrada en alguna parte de su territorio durante esos 7 días, durante el tiempo de la fiesta de los panes sin levadura, tal persona debía morir. Y aquí Pablo está diciendo: Gálatas, ustedes son unos insensatos. ¿Quién fue el que los llevó a que ustedes, bajo hechizo sería, se cayeran de la gracia? Y esa palabra es sumamente fuerte, caerse de la gracia. La gente siempre dice, y muchísimos predicadores, especialmente en este momento que se está hablando de la supergracia o de la hipergracia, y están diciendo que la gracia es tal que no hay manera que algo te pueda pasar, porque por la gracia. Sin embargo, encontramos aquí que Pablo está diciendo, ¿qué es lo que te pasó? ¿Por qué te caíste de la gracia? Dice, porque por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. O sea, cuando tú utilizas métodos legalistas, religiosidad, doctrina fariseica, para unirla con lo que Dios está haciendo en este tiempo, te caíste de la gracia. Eso es lo que Pablo está diciendo, no lo estoy diciendo yo. Ahora, la ley aquí no solamente habla
no solamente habla de lo que estaba escrito para el antiguo pacto, sino la ley aquí está hablando. Recuerda que los fariseos y los saduceos habían hecho tantos libros tratando de explicar la ley, que por eso Jesús le dijo que eran hipócritas, porque ni ellos entraban y no le permitían a los demás entrar. Así es que cuando estamos hablando de levadura que está leudando la masa en este tiempo y hablamos de la ley, también estamos hablando de posiciones religiosas, posiciones que se quedaron con una interpretación, ya sea cultural, una interpretación de la Biblia también basada en un tiempo, y no quieren salir de ahí y quieren aplicársela a todo el mundo. Pensaba en estos días que tenemos una generación, Dios mío, que es tan radical, y esta generación que sin Cristo tan radical está haciendo cosas, por supuesto, que hablan, gritan lo que ellos son. Y mi pregunta es, ¿qué pasa cuando esta generación empieza a convertirse al Señor? ¿Será que vamos a tener que en las iglesias ahora recoger ofrendas especiales para pagar las cirugías para que les quiten los tatuajes? ¿O será que ahora en las iglesias tendremos que recoger ofrendas especiales para vestirlos? Recuerdo que hace muchos años atrás, uno de los problemas que había y que tomó los partidos comunistas o partidos de izquierda en los países de América Latina con respecto a ir en contra del evangelio era porque decían que estaban transculturizando a los indígenas. Y una de las pocas razones valederas que ellos daban era porque los vestían. Y yo me pregunto, y entiende lo que voy a decir, porque yo creo que el trabajo de Dios en la selva fue necesario y sigue siendo necesario. Pero mi pregunta es, si en mi cultura, si en el contexto en el cual yo nací, ponerse un vestido es bueno, yo tengo que respetar que en otras culturas el andar con el guayuco es lo correcto. Entonces, lo mismo está haciendo la gente en este momento, y entonces su estilo de música se los quieren poner simplemente porque están viéndolo desde la perspectiva cultural. Entienda algo, hermano, y yo sé que esto puede sonar a liberalismo o a liberalidad o como tú lo quieras llamar, pero a mí me gusta ser objetiva, y es el hecho de que nosotros necesitamos ampliar nuestra visión, y el reino tiene su propia cultura, su propio lenguaje, y no es el del pueblo de Israel en lo natural, sino que el reino es celestial y nosotros accesamos esa verdad, nosotros accesamos esos principios por revelación. Así es que es importante que entendamos lo que el apóstol Pablo estaba corrigiendo. Estoy en este momento retomando en el punto donde me quedé. Y leía el Mateo 16, 5 al 12, cuando el Señor Jesús le dice a los discípulos que tenían que estar alerta con respecto a lo que era la levadura de los fariseos. Dice, guárdate de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y dice que en ese momento los discípulos pensaron que se refería al hecho de que no tenían pan. Pero Jesús estaba aprovechando la ocasión para enseñarles acerca del simbolismo de la levadura. Estoy leyendo. Por tanto, les preguntó, ¿cómo es que no entienden que no fue por el pan que les dije que se guardasen de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces los discípulos entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina, es decir, de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Hay muchas cosas que nosotros hemos estado enseñando como principios bíblicos que son simplemente pura modismos doctrinales, o doctrinales que son modismos, que los asumimos de cultura, que los asumimos del tiempo o que los asumimos de interpretaciones equivocadas y lo hemos dado como cierto. Dice Mateo 23, 28, nos entrega a nosotros una medida de medir que no tiene lugar a dudas, y dice, por fuera se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. ¿Qué significa esto? Que lo externo no necesariamente está hablando de lo que tú eres internamente. ¿Cuántas personas vienen a nuestras congregaciones
muy bonitos, bien vestiditos, saben hablar muy bien, saben contar historias muy bien y sin embargo son lobos rapaces que están destruyendo y comiéndose a la viña del Señor. Son los mismos que se sientan contigo y dicen, ay, qué bueno es estar aquí con ustedes, pero cuando tú das la vuelta son los mismos que están diciendo, ay, chica, ¿y tú por qué no, mejor deja de venir a este lugar? Porque la verdad es que aquí no hay espacio para ti. Siempre que pienso en eso, pienso en que el Señor no se equivoca y dice que realmente son las zorras pequeñas las que están destruyendo la viña del Señor. Guardémonos entonces de la levadura de los fariseos. Vamos a dejar de ser gente legalista y vamos a permitir que el Espíritu Santo de Dios traiga una revelación a nuestras vidas. No puedo dejar de hacer ciertos otros comentarios con respecto a esto y es el hecho de pensar de que justamente la gente que más viene a acusar a los escogidos del Señor son la gente que más rabo de paja tienen. ¿Y a qué me refiero con respecto a esto? Quiero que quede bien claro de que la palabra de Dios nos manda a juzgar todas las cosas. Todas las cosas debemos juzgarlas. Juicio no es condenación. Juicio implica discernir y entregarle a cada cosa el justo lugar. Pero cuando tú vienes a señalar en función a una medida de medir que es cultural, o que simplemente tu ideología, tú estás cayendo en pecado. ¿Por qué? Porque estás midiendo a la gente de acuerdo a tu propia medida. Y dice la Biblia que esa medida con la que tú mides es con la que tú serás medido. Así es que, ¿qué es lo que está sugiriendo ahí? Que no midas. Lo que está diciendo es, asegúrate que esa medida de medir que tienes es la correcta, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, te vuelvo a decir, es bastante clara cuando dice que por el fruto nosotros conocemos el árbol, nosotros conocemos entonces qué es lo que hay. Y el fruto del Espíritu es en todos nosotros, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Y dice que contra esto no hay ninguna ley. Es importante que nosotros lo entendamos. La ley es una medida de levadura que leuda toda la masa y nos hace caer de la gracia, de acuerdo al apóstol Pablo en el libro de Gálatas. La segunda cosa que leuda nuestras vidas como los panes sin levadura para este tiempo, lo encontramos en Gálatas 5 del 17 al 21 y es la carne. Fíjate cómo lo dice el apóstol, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Es decir, nosotros estamos en el Señor, por eso Pablo en el libro de Romanos dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque queriendo hacer algunas cosas, no las hago y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Y dice, es que estoy esclavo de este cuerpo de muerte. Entonces dice aquí que los deseos de la carne se oponen a los del espíritu para impedirte hacer lo que debes hacer o lo que quieres hacer. Pero continúa diciendo, ahí no llega el apóstol, dice, pero si eres guiado por el espíritu, no estás bajo la ley. Fíjate esto. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros y nos trae revelación, nosotros no estamos bajo la ley. Nosotros no estamos bajo los estatutos fariseicos o la interpretación cultural que la gente le quiere dar al Evangelio. Dice, si tú eres dirigido por el Espíritu, tú no estás bajo la ley. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Cuando tú estás en el Espíritu, las obras de la carne se van a manifestar. ¿Y cuáles son las que se van a manifestar? Fíjate esto: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les he amonestado, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora él sigue hablando, pero ¿qué te quiero decir? Cuando tú caminas en el Espíritu, las obras de la carne quedan manifiestas. ¿Por qué? Porque cuando tú caminas en el Espíritu es cuando todo el mundo quiere venir con su envidia a tratar de destruir tu ministerio. Cuando tú caminas en el Espíritu y cuando tu estilo de vida se convierte en un juicio para los demás, es cuando el estilo de vida de los demás se manifiesta que están en idolatría, que están en hechicería, manipulación. Y no porque algunos consideren que una mujer que predica entonces es una bruja, como en muchas oportunidades me han querido decir a mí,
pobre entendimiento de la palabra, porque el espíritu de Jezabel no es mujer ni hombre, porque los demonios no tienen género sexual, son espíritus y por lo tanto operan en hombres y en mujeres y son los que vienen a usurpar los puestos de autoridad. Y siempre me gusta decir, si tú tienes un puesto de autoridad que Dios te entregó, no importa que tengas 12 años o 15 años o 20 años o que seas mujer o que seas hombre, Dios te lo entregó. Y cualquiera que por tu condición de género o por tu edad quiere usurpar tu nivel de autoridad, se llama Jezabel. No importa que esa persona tenga el abolengo que tenga. ¿Ok? Y esto es muy importante que lo tengan en consideración. Y aquí está diciendo que cuando tú caminas en el Espíritu, las obras de la carne se van a exponer. En los demás se va a exponer, a la gente que está alrededor tuyo. Empieza a buscar a Dios para que veas cómo se alborota el diablo. Empieza a buscar a Dios y empieza a declarar la palabra de Dios para que veas cómo se alborota el diablo. Volvemos al ejemplo de Pablo. Pablo, mientras fue un asesino, tuvo a todo el clero de su tiempo de su lado. Le entregaron cartas y le dieron autoridad plena, poderes plenos en todas las ciudades, para no solamente para perseguir y apresar, sino para matar, para asesinar a aquellos que seguían a ese nuevo maestro que se llamaba Jesús. Pero el día que este hombre se convierte al evangelio y se hace un seguidor de la iglesia, entonces todos estos que primero eran sus amigos se convierten en sus enemigos. Cuando caminamos en el Espíritu, se evidencia la obra de la carne en la gente que está a nuestro alrededor y aquí dice, y empiezan las envidias, y empiezan los pleitos, y empiezan las enemistades, y pare usted de contar, las obras de la carne son expuestas. Pero Pablo no termina aquí. Pablo sigue hablando en Romanos 6:4, dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. En otras palabras, cuando nosotros estamos caminando en el poder del Espíritu, entonces la obra del Espíritu y el fruto del Espíritu en nosotros es lo que hace que vivamos para Dios, porque es viviendo para Dios que somos muertos al pecado. Esta es una enseñanza sumamente importante y que se ha sacado de la enseñanza de los últimos años en la iglesia y no se ha predicado más en los púlpitos, porque creemos que cuando nosotros hablamos acerca de morir a nuestros apetitos, cuando enseñamos acerca de morir a nuestros propios deseos y a nuestros propios sueños para tomar la agenda de Dios, para tomar la visión de Dios, entonces eso significa para muchos predicadores que entonces la nómina de diezmos y ofrendas va a bajar. Pero es importante que entendamos lo siguiente, el Señor nos ha colocado en su pueblo para que equipemos al pueblo de tal manera que el pueblo de Dios haga la obra de Dios, pero viviendo para Dios. Estamos en el tiempo más importante de la historia de la iglesia y de la historia de la humanidad. Tú y yo no solamente somos colaboradores de Dios, pero estamos escribiendo la historia de los tiempos finales con nuestro Señor y estamos cumpliendo. Estamos trayendo a cumplimiento todas las palabras proféticas, todas las profecías que fueron dichas para un tiempo como este sobre una generación como nosotros. Así es que es un gran desafío tener sobre nuestros hombros la mirada de una gran nube de testigos, de gente que nos precedió, de gente del tiempo presente que está esperando que nosotros nos convirtamos en los verdaderos heraldos y que nosotros podamos empezar a abrir camino. Siempre pienso cuando el pueblo de Israel tenía que atravesar el Jordán y el Señor le dice a Josué, dile a los sacerdotes que tomen el arca y que se metan dentro del río. Y dijo esta instrucción, una vez que los pies de los sacerdotes toquen el suelo del río, toquen lo profundo del río, en ese momento el agua se va a parar. Ahora yo quiero que te pongas en ese momento, porque hay gente que hemos sido llamada por Dios
abrir camino donde no hay camino, y eso significa que en muchísimas ocasiones sentimos que nos estamos ahogando. Pero hay de aquellos que por ministerio somos llamados a meternos en las aguas profundas y en las aguas difíciles para poder abrir camino para otros. Hay de aquellos que, no entendiendo el llamado que Dios nos está dando de sacar la espada y cortar la maleza que está en el frente para que otros puedan pasar, hay de aquellos que se convierten a nuestras vidas entonces en espinas. Hay de aquellos que empiezan a hacer declaraciones en contra nuestra porque no entienden que para abrir camino se requiere unción de violencia, porque no entienden que se requiere que haya un pedernal de bronce como frente para que podamos enfrentar entonces no solamente situaciones, sino que podamos enfrentar principados y potestades y traerlos, entonces destruir la obra del diablo, anular la obra del diablo para que el pueblo del Señor pueda avanzar. Este es un tiempo, por eso vuelvo a decir, maravilloso, y ser la iglesia, los panes sin levadura que el mundo necesita y que el mundo merece. Pablo lo dijo en Romanos, que toda la creación clama a una, gime a una, es decir, está llorando, está clamando por la manifestación de los hijos. Es tiempo de que nosotros como hijos de Dios nos manifestemos, pero en nuestro llamado y en nuestro destino profético, con una radicalidad que rompa y destruya la estrategia del diablo en la vida de la gente. Es importantísimo porque hay muchas cosas que ocurrieron en la celebración de los panes sin levadura, pero solamente quiero mencionar una que creo que nos habla a nosotros o nos ubica en el tiempo profético en el cual estamos, y tiene que ver con la conquista de Jericó, porque es aquí, se planifica la conquista de Jericó, es en los 7 días de panes sin levadura. Cuando vas a Josué 5, verso 10 dice, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Esto es importante. Ellos acamparon en Gilgal. No te olvides que que es aquí en este tiempo donde el Señor, por el hecho de que no habían sido circuncidados por 40 años, una generación del desierto, Dios los manda a circuncidarse antes de poder entrar a poseer, y la circuncisión era para que pudieran participar de la Pascua. Luego que ellos participan de la Pascua, y dice la palabra, porque este pasaje es bastante extenso, dice que después que ellos comieron del fruto de la tierra, nunca más tuvieron maná. Hubo un cambio en el tono y en la intensidad del reino. Muy importante porque ellos estuvieron bajo el liderazgo de Moisés 40 años. Vieron a Dios operar de una manera impresionante, vieron a Dios operar a través de los relámpagos, de los truenos, de la nube, a través de la columna de fuego, a través del maná, a través del agua de la roca. Fue una generación que vio a Dios de una manera impactante, bajo un liderazgo impresionante, sin precedente. Sin embargo, esa generación, dice la Biblia, Dios no se agradó de ella. No importa qué tan bendecido seas, la bendición viene porque Dios nos ama. La bendición no indica que estamos caminando en el propósito correcto de Dios, no necesariamente. Mejor ejemplo, Israel. Israel se quedó vagando en el desierto por 40 años y la bendición de Dios nunca se apartó de ellos, pero no significaba que Israel estaba agradando a Dios. Tan es así que el autor de Hebreos dice que Dios no se agradó de esa generación y por eso quedaron tendidos todos sus cuerpos en el desierto. Bajo un nuevo liderazgo, Josué, cuando muere Moisés, el Señor le da la oportunidad a este hombre impresionante de mirar la tierra prometida de lejos. Tantas veces que he leído ese pasaje, tantas veces que he llorado y le he dicho, Señor, no quiero ser alguien que, habiendo sido, como decía Pablo, un heraldo para el pueblo, entonces no pueda poseer, porque simple y llanamente en algún momento el pueblo me llevó a un punto de rabia, de enojo, donde pueda perder mis promesas. Porque déjeme decirle, hermano, muchos miembros del cuerpo están definitivamente tienen como un diseño para sacarle de quicio al liderazgo. Y un hombre tan manso como Moisés,
un intercesor de la talla de Moisés, un hombre que amó al pueblo por encima de sí mismo. Sin embargo, pierde la promesa por ese mismo pueblo. Que el Señor nos ayude a nosotros, que el Señor guarde nuestras vidas y que no perdamos nuestras promesas simplemente porque hay gente a nuestro alrededor que tienen el diseño del infierno para tratar de llevarnos o sacarnos el propósito. Sin embargo, te vuelvo a decir, el pueblo bajo un nuevo diseño espiritual entra y posee entonces la tierra prometida. Pero me parece muy interesante que bajo este nuevo diseño espiritual ellos pudieron situarse frente a la promesa durante los panes sin levadura. Y durante esta semana entonces ellos poseen esa primera ciudad que estaba completamente cerrada y de una manera milagrosa, de una manera poderosa. Y no solamente poderosa, nunca antes se había visto algo como eso y nunca más se ha visto así, como el Señor destruyó los muros de aquella ciudad simplemente por un pueblo que supo seguir una directriz de su líder en el poder del Espíritu Santo. Quiero en este momento darte las gracias por la oportunidad que me has dado en este día de compartir contigo y quiero pedirte en el nombre de nuestro Señor que sigas sintonizando este programa. Vamos a continuar con las fiestas de Israel. Sé que va a ser de gran bendición para tu vida y sobre todas las cosas, sé que el Señor ha preparado cosas especiales para nosotros en este tiempo. Allí en pantalla tienes nuestro número de teléfono. Quiero que nos llames y que no solamente compartas con nosotros tus necesidades, pero también que tú puedas recibir de parte del Señor una palabra nuestra que pueda levantar tu vida. Y si estás buscando un lugar donde congregarte, no te olvides, somos un ministerio diseñado por Dios para equipar al pueblo para un tiempo como este, de tal manera que camine en su llamado. Nuevamente gracias, te bendigo en la paz de nuestro Señor, en el gozo de nuestro Señor y declaro que su victoria se convierte en tu vestido. Dios te bendiga y Dios te guarde.